Bueno, en la antesala de este principal encuentro con el gran empresariado, el presidente Gabriel Boric llamó al sector privado a valorar lo que llamó mejor escenario macroeconómico, de lo que estábamos hablando, y aseguró estar convencido de que Chile crecerá por sobre las expectativas del mercado. Esto se da en una situación bastante tensa entre el presidente y el empresariado, que acusó paternalismo en algunas ocasiones. También ha habido duras críticas de la ministra Jara o el ministro Marcel. Por ende, expertos en tanto afirmaron que hay que preguntarse si es momento o no de impulsar ahora una reforma tributaria, ya que el foco debería estar en aprovechar las buenas señales que está dando la actividad y reordenar las urgencias. ¿Se va a hacer reforma tributaria? ¿No se va a hacer? Tercer año de gobierno. Bueno, Vanessa Gajardo, muy buenos días. Buenos días, ustedes lo decían, a puertas del Encuentro Nacional de la Empresa ENADE 2024, los ojos ya están puestos en el discurso que entregará el presidente Gabriel Boric ante el gran empresariado y, por supuesto, cuál es la respuesta que va a surgir desde el sector privado, considerando, como decías tú, María José, las tensiones que se arrastran desde fines de 2023 entre los empresarios y el gobierno. Enumeremos algunas. Cuando el mandatario, por ejemplo, llamó a la patronal a dejar la soberbia paternalista que envuelve los juicios denigratorios a los gobiernos, cuando dijo que ese sector en particular buscaba aportillar el pacto fiscal. Recordemos el que paguen mejor de la ministra del Trabajo, Janet Jara, la ausencia del jefe de Economía, Nicolás Grau, en una de las actividades de Sesco Week para jugar un partido de futbolito, y también la enigmática frase del presidente, más Narbona, menos crack, que parece que nunca vamos a entender su significado de fondo, porque de hecho ayer el mandatario dijo que es una polémica pasada, que ya no se va a seguir refiriendo a ello. Lo que sí sabemos es que el gran empresariado se ha mostrado excesivamente en contra de algunas de las grandes reformas que busca impulsar el Ejecutivo. Hablamos del pacto fiscal y también de la reforma previsional. Por tanto, surge la interrogante también, que es válido plantearse quién busca aportillar a quién, aludiendo a una de estas de las famosas frases del mandatario. Lo que sí es claro es que la alianza público-privada resulta fundamental, sobre todo en este momento de la economía. Esto es algo que plantean los expertos, marcado por un mejor crecimiento que repunta ya sostenidamente, levemente, pero sostenidamente, una inflación que está mucho más contenida y esperanzas que están puestas en los ingresos de litio y de cobre, este último, recordemos, al alza las últimas semanas. Si bien el jefe de Estado aseguró que no adelantará nada de su discurso, mantuvo sus reparos a quienes dijo criticaron las expectativas macroeconómicas del gobierno y hoy están cambiando de juicio. El año pasado nos decían Chile va a entrar en una inminente recesión y los pronósticos eran que íbamos a decrecer en menos 1,5%. Los resultados fueron distintos, no decrecimos e incluso crecimos poco, pero crecimos. Los resultados fueron objetivamente mejores de lo que se esperaba y uno esperaría que eso se reconozca en el debate y no se cambien permanentemente los puntos de comparación. Yo estoy convencido que Chile va a crecer más de las expectativas que tiene el mercado hoy día. Más de 1.000 asistentes que congregará la ENADE 2024 esperan entonces las palabras del presidente Gabriel Boric, el que arrastra una serie de tensiones, lo decíamos, con el empresariado y también contradicciones que acusa el sector privado. Uno de los aludidos, el ministro de Economía, Nicolás Grau, llamó a los distintos sectores a contagiarse del ánimo del Ejecutivo. Estamos teniendo un buen año. El 2024 vamos a volver a crecer. Tuvimos en enero y febrero un récord de inversión extranjera directa. Estamos recuperando empleo. La invitación del gobierno es que todos entremos en ese estado de ánimo. A partir de los datos, a partir de la evidencia, tomemos una actitud de trabajar en conjunto para que nuestro país pueda llegar más lejos y tenga un crecimiento mejor de lo esperado. Y un mayor crecimiento justamente va de la mano con la necesidad de una mayor producción, foco que se abordó ayer en la Comisión de Economía del Senado, donde incluso los legisladores plantearon discutir ciertas normas que están contenidas en el paquete del pacto fiscal en comisiones particulares. ¿A fin de qué? De agilizar aquellas que tienen, dicen, un mayor sentido de urgencia y que van en línea con el objetivo de impulsar la productividad en Chile. Sin embargo, Dusan Paredes, consejero de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, planteó que esta crisis se viene arrastrando hace ya 15 años y que el análisis debe estar más bien en preguntarse si es momento o no de una nueva reforma tributaria. La incertidumbre que puede generar reformas tributarias genera un comportamiento estratégico por parte de las empresas. Muchas veces se retiran inversiones o muchas veces se posponen inversiones. Sin embargo, a veces las reformas tributarias también son necesarias, es decir, una mayor recolección tributaria también es una piedra angular del proceso. Bien, ahora, no obstante, es necesario afinar de qué forma se tiene que llevar esa reforma y si efectivamente hoy es el minuto adecuado para hacerlo.
Y siguiendo esta línea es que Víctor Martínez, director ejecutivo de CIES de la Universidad del Desarrollo, profundizó en cómo acabar, dice él, con la denominada permisología o las condiciones mucho más favorables en el precio del cobre. Son una oportunidad que, dice, se pueden tomar para distintas metas y particularmente profundizó en una de ellas. Utilizarlo para estabilizar las cuentas fiscales. Más que para prometer recursos de largo plazo, lo que uno puede hacer es aprovechar el buen momento del cobre para pagar deuda y establecer de alguna manera mejores condiciones fiscales, que fue lo que se hizo con un precio del cobre alto años atrás. Bueno, y siempre es importante tener una base comparativa. Los niveles de productividad en la década del 90 y también a comienzos del 2000, para hacerse una idea, representaban 1/3 del crecimiento económico de Chile. Hoy la productividad no registra avance, es decreciente, nula. En 2019 la OECD encasilló a Chile como uno de los países más improductivos del bloque, algo sumamente preocupante. Y el último informe nacional de la Comisión Nacional de Productividad sostuvo que la producción total de factores el año 2023 cayó, entre un 1,8 y un 2,4%. Son cifras que, por supuesto, se van a abordar mañana en la ENADE 2024, María José Tomás, aunque también hay otras aristas interesantes que van a surgir en el debate. Recordemos que este año el nombre del encuentro es Prosperitas et Securitas, algo inédito, que el principal foco de entonces este encuentro ahora sea la seguridad. Oye, mira, una anécdota, ¿no? Ya que tú aludes al título que tiene este encuentro del ENADE, dice un señor hoy día en el diario El Mercurio, lo estoy buscando porque lo leí muy temprano esta mañana, y dice lo siguiente, a ver, con incredulidad leí el título del próximo encuentro de ENADE, Contra Immobilis. Incredulidad y vergüenza ajena, porque es una aberración lingüística, incluso para estudiantes de primer semestre de latín. No quiero aburrir con explicaciones, pero le ganaría la medalla de oro en ridiculez al Spectator Access de aquel denostado letrero de los Panamericanos. No da con el significado ni con la sintaxis. ¿Era demasiada finura consultar a algún entendido para asegurarse de que fuera correcto? Espero que el pensamiento de los organizadores al leer esto no sea ¿y a quién le importa el latín? Sería muestra de que no hay más que pedantería en la elección de títulos en esa lengua. Tal vez hay tiempo de aquí a mañana para enmendar el error donde sea posible y dejarlo modestamente en castellano, nuestro hermoso idioma, escribe Santiago Rego, Instituto de Filosofía de la Universidad Católica. Parece... Claro, ponen los títulos en latín y se equivocan. Quiere decir que no, y además nadie se da cuenta, quiere decir que nadie entiende latín y que por lo tanto son... Ya, eso puede ser una anécdota, ¿eh? Pero demuestra algunas cosas. Demuestra que el rigor que se exige a otros no se tiene consigo mismo. Por ejemplo, demuestra otras cosas más, pero está eso. A ver, el encuentro de la ENADE yo creo que es muy importante. Es muy importante porque el país está reuniendo cifras económicas bajas, porque viene con problemas hace tiempo, porque hay una comisión encargada ¿de qué? De la productividad, de aumentar la productividad. Esa comisión fracasa porque la productividad disminuye, justamente lo que quieren es lo contrario. Nadie renuncia, están todos ahí, siguen ahí, ganando plata, obviamente. Ellos son los encargados y el país disminuye. Entonces es una cosa aberrante en el sentido de que aquí no hay responsabilidades, es notable. Como hay una organización completa en el Ministerio de Hacienda para modernizar el Estado. Es una cuestión aberrante, porque están ahí, hacen informes, papeles, parece que hacen algo, no tengo idea, pero les pagan harto, pero el Estado sigue igual, es una cosa notable. No lo sé, y se enojan cuando uno habla de esto, además tienen el caradurismo de enojarse. Uno no siquiera puede criticarlo porque se enojan. Bueno, es muy importante porque la economía del país está detenida. Efectivamente va a crecer la tasa de comparación, la base de comparación es baja, pero el país, a ver cómo está la construcción, cómo está el consumo de las personas, qué pasa con el consumo, qué pasa con el comercio exterior, qué pasa con el ahorro nacional, bueno, un montón. ¿Hay acceso a los créditos hipotecarios de las personas o no? Si finalmente la economía es para las personas. Sí, no, está altísimo. ¿Qué pasa con el empleo
si todavía nos falta un montón para recuperar el empleo antes de la pandemia? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con las concesiones? Entonces, yo creo que es una conversación importante la que va a haber mañana. A propósito de todas esas interrogantes, me gustaría plantear algo que creo que es muy interesante, lo leí esta mañana y aporta mucho además al debate. Y además nuestros auditores podrían hacer el ejercicio también en sus casas. Si uno ingresa al sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero, puede tener acceso a lo que son las cartas de memoria de las principales empresas de nuestro país. Eso cualquier persona puede acceder a ella. Ahí estas cartas, que están elaboradas por los CEO, por los gerentes generales de los distintos grupos económicos, por supuesto que hacen una evaluación de la interna de las empresas, de los directorios, etcétera, pero también un análisis importante de la contingencia, de la discusión política, de la visión que tienen sobre el gobierno. Y a propósito de las nuevas tecnologías, es que hay algo que se denomina el análisis de sentimientos de Harvard. ¿En qué consiste esto? En el fondo, analizan cuál es la propia percepción, esto lo toman los bancos de inversión internacionales para ver si en el fondo es factible o no invertir en estas empresas chilenas. Ellos hacen este análisis y en el fondo dicen cuáles son las principales percepciones que tienen los propios gerentes generales de la economía o de la macroeconomía en su país. ¿Cuáles son los principales puntos que destaca esto? La falta de seguridad, la incertidumbre, el desempleo, que los otros países ya no quieren invertir en Chile, que Chile no se posiciona como la potencia que era antes. Entonces, muy importante, quizás sería interesante hacer ese análisis y un poco porque nos pone